Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ahora vamos a iniciar un nuevo curso, motivado siempre por mi naturaleza por enseñar. Quiero empezar a desarrollar los temas que te ayudarán a obtener la certificación CCSP. Si has venido siguiendo el canal, sabes que he estado desarrollando contenido del CSP, siempre explicado de la forma más clara posible. Ahora queremos dar un paso más, que es explicar los temas relacionados a obtener la certificación CCSP. El CCSP está enfocado completamente en seguridad en la nube y es una certificación clave si trabajas o quieres trabajar con entornos cloud desde una perspectiva de seguridad. Todo el contenido que voy a desarrollar va a estar alineado al examen oficial de ISC cuadrado y basado en la guía oficial de Mike Chappell, que es uno de los referentes más sólidos para esta certificación. La idea, como siempre les he comentado, no es memorizar, sino entender cómo funciona la nube, cómo se toman las decisiones de negocio y cómo se aplican los controles de seguridad en escenarios reales. En este primer capítulo vamos a hablar de las bases de arquitectura y conceptos cloud que vas a necesitar para todo lo que viene después. Eh, en este primer capítulo del curso CCSP vamos a construir las bases que necesitas para entender cómo funciona realmente la computación en la nube. Antes de entrar a los detalles técnicos, revisaremos las características esenciales de la nube y cómo éstas responden a los requerimientos de negocio actuales. Luego vamos a ver las categorías de servicio, eh, los modelos de despliegue y el concepto de multitenancy, que es clave para entender cómo los proveedores optimizan recursos. También vamos a ver los roles y responsabilidades dentro del ecosistema cloud, junto con una arquitectura de referencia que nos servirá como mapa para el resto del curso. Finalmente, hablaremos de virtualización, consideraciones de compartición y algunas tecnologías emergentes que están transformando todo este entorno. Con esto tendrás una visión clara para avanzar los siguientes temas. Vamos a desarrollar primero este primer capítulo de características cloud. Probablemente cloud sea lo más revolucionario que ha sucedido en estas últimas décadas. Pero iniciemos mencionando qué es cloud, ¿no? El concepto técnico más cercano es que cloud es todo servicio computacional provisto de manera remota por un proveedor que el cliente consume a través de Internet bajo demanda y que es provisto de manera rápida con un mínimo esfuerzo de gestión y con poca interacción de parte de dicho proveedor. Además, cloud tiene muchas características que son las que estoy mostrando en este slide y que vamos a describir también en los siguientes slides. Eso también se habla en la NIST 800-145, en donde se habla de la definición de Cloud Computing. Como les comento, vamos a desarrollar rápidamente estas características. Amplio acceso a la red, que significa que muchos servicios son accesibles desde la red. Se pueden acceder desde cualquier parte utilizando un portal web o una conexión SSH, por ejemplo, pero la idea detrás de esto es que no importa dónde estén los usuarios o los operadores, siempre se podrán acceder a los recursos necesarios de cloud. On-Demand Self-Service es una de las características fundamentales de la computación en la nube y significa que un usuario puede aprovisionar y gestionar recursos de forma inmediata sin intervención manual del proveedor. Es decir, el cliente puede encender, apagar, ampliar o reducir capacidades como máquinas virtuales, almacenamiento o bases de datos en el momento en que lo necesite a través de algún portal web, alguna API o herramientas automatizadas. Este modelo elimina la espera tradicional de solicitar hardware, coordinar con un equipo o con un área de TI o depender de procesos administrativos. En lugar de eso, el cliente obtiene recursos bajo demanda, pagando únicamente por lo que usa y ajustando su infraestructura en cuestión de segundos. El On-Demand Self-Service permite a las organizaciones ser más ágiles, experimentar más rápido, responder a picos de carga, optimizar costos y escalar sin fricción. También promueve la automatización, integrándose fácilmente con scripts, pipelines o herramientas de orquestación. Resource pooling, bueno, significa que la nube junta sus recursos como CPU, memoria, almacenamiento en un pool común para compartirlos entre varios clientes. Así cada uno recibe lo que necesita en el momento adecuado, haciendo todo más eficiente, flexible y fácil de escalar. La escalabilidad significa que la nube te permite aumentar o reducir recursos según crece tu proyecto. Si necesitas más potencia, la añades. Si ya no la necesitas, la quitas. Todo sin complicaciones ni hardware físico. La elasticidad rápida es la capacidad de ajustar recursos casi al instante. La nube detecta cambios en la demanda y asigna más o menos capacidad automáticamente, permitiendo responder a picos de uso sin que hayan tantas interrupciones.
Metered Service significa que en la nube solo pagas por lo que realmente consumes, como si fuera, no sé, la luz, el agua. En este caso, el proveedor mide el uso de recursos como CPUs, tráfico, almacenamiento, etcétera, y te cobra según esa cantidad. Esto hace que los costos sean más fáciles de controlar. Requerimientos de negocio. Bien, antes de hablar de seguridad o nube, hay algo clave que tienes que entender. La seguridad no dirige al negocio, el negocio dirige a la seguridad. En la mayoría de empresas, el área de TI no genera ingresos directamente. Su función es apoyar a las áreas que sí lo hacen, como ventas u operaciones. Y dentro de TI, los equipos de ciberseguridad cumplen el mismo rol. No venden nada, pero protegen todo. Desde el punto de vista del negocio, la seguridad suele verse como un costo necesario. Y siendo realistas, muchas veces la seguridad también reduce la eficiencia, ¿no? Porque a veces se agregan más controles, se solicitan más pasos y también más restricciones. Por eso, si la seguridad no está alineada con las necesidades del negocio, termina convirtiéndose en un obstáculo en lugar de una ayuda. Para evitar eso, una organización necesita entender muy bien cómo opera el negocio, qué procesos son críticos, qué sistemas se usan, qué datos son importantes y qué no puede detenerse. Esta información es fundamental para temas como continuidad del negocio, recuperación ante desastres, gestión de riesgos y clasificación de la información. Lo mismo aplica para el profesional de seguridad. Si trabajas en seguridad y no entiendes cómo funciona la empresa, es muy probable que implementes controles que afecten más de lo que protege. Por ejemplo, un administrador de red debe saber qué tipo de tráfico es normal para esa organización. Una lista de detección de intrusiones necesita entender qué hace la empresa, cómo lo hace y desde dónde opera, incluso a nivel geográfico, para interpretar mejor los ataques. Un arquitecto de seguridad debe conocer las necesidades de las distintas áreas para permitir que trabajen sin comprometer la seguridad. Dentro de los requerimientos de negocio hay dos conceptos importantes, los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales son lo mínimo necesario para que el negocio pueda trabajar. Por ejemplo, que un vendedor pueda conectarse de forma remota a la red de la empresa. Los requerimientos no funcionales son aspectos esperados, como que esa conexión remota sea segura. La seguridad obviamente no permite vender, pero sí protege al negocio mientras se vende. Finalmente, cuando una organización evalúa usar nube, o on-premise o un modelo híbrido, esta decisión debe estar completamente alineada con los requerimientos del negocio. Elegir el modelo correcto de cloud es la clave para que la seguridad no frene, sino más bien acompañe al negocio. Antes de mover cualquier cosa a la nube, hay un paso que no puedes saltarte, ¿no? Entender el estado actual de la organización. Esto significa saber exactamente qué procesos existen, qué activos se usan y cuáles son los requerimientos reales del negocio. Si no haces bien este análisis, corres el riesgo de migrar a la nube y darte cuenta después de que faltan sistemas, datos o capacidades críticas. Ojo con esto, en esta etapa no se trata de decidir qué solución es la mejor, sino de identificar qué se necesita. Para eso es clave tener un inventario completo de activos, procesos y también requerimientos. Esto normalmente se logra combinando varias técnicas, ¿no? Como entrevistas a gerentes, a los usuarios, la observación de los procesos internos, revisión del tráfico de red, inventario de activos, registros financieros y también, bastante importante, requisitos regulatorios. Una vez recopilada la información, se realiza un BIA o un Business Impact Analysis para determinar qué es crítico, identificar puntos únicos de falla y entender el impacto real de los problemas que pueden haber como interrupciones, ¿no? Que también incluyan costos y obligaciones legales. Una vez que ya entiendes cómo funciona el negocio y cuáles son sus procesos, el siguiente paso es responder una pregunta simple. ¿Realmente conviene movernos a la nube? Bueno, para eso se realiza un análisis de costo-beneficio. Este análisis te permite comparar en términos claros y financieros qué gana y qué pierde la organización al migrar a la nube. Por un lado están los beneficios, ¿no? La agilidad, escalabilidad y en muchos casos reducción de costos. Por otro lado, están los costos asociados al cambio, como la migración, la operación y la gestión del nuevo entorno. Hoy en día, el principal motivo que impulsa a muchas empresas a ir a la nube es la percepción de ahorro de costos, y es un factor totalmente válido. Sin embargo, no basta con asumir que la nube siempre será más barata. El objetivo del análisis costo-beneficio es tener una visión realista para tomar decisiones informadas y alineadas al negocio. Cuando una empresa compra infraestructura propia, como servidores o equipos, normalmente ocurre una de dos cosas. O los usa al límite, arriesgándose a que cualquier aumento de demanda los sobrecargue, o los usa por debajo de su capacidad, lo que significa haber pagado por algo que no se aprovecha totalmente. Y el problema es que puedes comprar un servidor completo, pero no puedes comprar medio servidor, ¿no? Entonces, con la nube estamos hablando de gasto operativo donde pagas de forma periódica y solo por lo que realmente estás usando.
Gracias al modelo de pago por uso y a la elasticidad de la nube, la empresa no sobrepaga por capacidad ociosa y puede responder sin problemas a picos de demanda. Incluso puede complementar su data center propio con la nube cuando realmente no tenga más capacidad y lo necesite. Algo que también es llamado cloud bursting. Para la mayoría de empresas, gestionar infraestructura y datos, pues no es su negocio principal. Además, el personal de TI especializado suele ser costoso. Al mover responsabilidades a la nube, la organización reduce la necesidad de operar y mantener infraestructura propia, disminuyendo significativamente los costos asociados al personal técnico y muchas veces viéndose obligado a reducir a este personal. Mantener un entorno de TI interno no solo es caro, también consume mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Actualizaciones, mantenimientos, incidentes, emergencias, todo eso suma, ¿no? Cuando una organización se mueve a la nube, muchos de estos costos operativos ya vienen incluidos en el precio del servicio que ofrece el proveedor, sin que el costo aumente por cada mejora o evento operativo. Además, algunos proveedores cloud ofrecen paquetes de cumplimiento regulatorio como controles específicos para normativas tipo PCI o GDPR, por ejemplo. En lugar de diseñar todo desde cero, la empresa puede contratar estos paquetes como parte del servicio, reduciendo esfuerzo y costos. Eso sí, algo importante, no toda la responsabilidad se puede transferir. Aunque uses la nube, si manejas datos sensibles como PII, la responsabilidad final ante un incidente sigue siendo tuya, incluso si el problema ocurrió del lado del proveedor. Hacer respaldos fuera del sitio no es opcional, es una práctica estándar, tanto para archivado de largo plazo como para recuperación ante desastres. Usar la nube para backups y archivado de datos suele ser una opción lógica y económica, incluso para empresas que no operan completamente en la nube. Ahora, cuando además de los backups también llevas tus operaciones a la nube, empiezas a aprovechar economías de escala, lo que normalmente se traduce en un ahorro mayor. Todo esto fortalece la estrategia de continuidad del negocio y también la estrategia de recuperación ante desastres o disaster recovery, como lo vimos también en un capítulo de CISSP. Pero ojo, estos beneficios no son solo sensaciones, se pueden medir en dinero. Cada ahorro potencial debe cuantificarse y compararse con los riesgos de operar en la nube. Con ese balance, o sea, negocio por un lado y seguridad por el otro, la alta dirección puede decidir si una migración a la nube realmente tiene sentido para la organización. Ahora vamos a ver las categorías de servicios que están compuestas por las categorías súper conocidas como IaaS, PaaS y SaaS. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Cuando hablamos de IaaS, básicamente hablamos de infraestructura en la nube. El proveedor te da la base, es decir, los servidores virtuales, almacenamiento y redes, y tú decides qué hacer con eso. Los cuatro grandes jugadores de IaaS son AWS, Azure, Google Cloud y Oracle Cloud. Con IaaS puedes trabajar con virtualización, storage, discos, buckets, capacidad de red como IPS y firewalls y también orquestar recursos para escalar fácilmente. Ellos gestionan el hardware físico y tú mantienes el control del sistema y de tus aplicaciones. PaaS o Platform as a Service va un paso más allá que IaaS. Aquí el proveedor no solo te da la infraestructura, sino también la plataforma lista para desarrollar y desplegar aplicaciones. Tú ya no te preocupas por servidores, parches o sistemas operativos. Te encargas o te enfocas en el código y la lógica del negocio. Una capacidad muy común en PaaS es Function as a Service, donde ejecutas funciones sin administrar servidores. Ejemplos clásicos son AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions. Ideal para aplicaciones modernas, microservicios y cargas que escalan automáticamente. En resumen, PaaS, o sea, mejor dicho, con PaaS escribes código y la nube se encarga de casi todo lo demás. SaaS o Software as a Service es el modelo más sencillo para el usuario. Aquí todo ya está hecho. La aplicación, la infraestructura, la plataforma y la seguridad corren por cuenta del proveedor. Tú simplemente accedes al software por internet, normalmente desde un navegador, y lo usas. Nada de instalaciones, servidores o actualizaciones. Ejemplos claros de SaaS son Office 365, Google Workspace, Salesforce o incluso Zoom. Es ideal cuando quieres usar una herramienta y enfocarte en el negocio, más no en las tecnologías. En pocas palabras, con SaaS tú usas y la nube gestiona todo lo demás. Cuando hablamos de Cloud Deployment Models o modelos de despliegue, nos referimos básicamente a dónde vive la infraestructura y quién puede usarla. No todos usan la nube de la misma forma. Algunas organizaciones
quieren control total, otras priorizan costo o flexibilidad. Por eso existen varios modelos, ¿no? Las privadas, las públicas, las híbridas, multicloud y el community cloud. Solo una aclaración aquí, ninguna es mejor que otra. Todo depende del negocio y de su apetito de riesgo. En una nube privada, los recursos son exclusivos para una sola organización, no se comparten con nadie más. Puede estar en tu propio data center o gestionado por un tercero, pero el punto clave es el aislamiento. Es ideal cuando necesitas más control, cumplimiento regulatorio o manejo de datos sensibles sin renunciar a beneficios como la escalabilidad o la agilidad. La nube pública funciona bajo multitenancy, es decir, varios clientes comparten la misma infraestructura física. Proveedores como AWS, Azure y Google Cloud construyen enormes data centers y los ponen a disposición de todo el mundo. Es, digamos, muy atractivo por su bajo costo inicial, por su rapidez y su escalabilidad. Eso sí, compartes recursos, aunque con fuertes controles de aislamiento lógico que vienen por parte del proveedor cloud. La nube híbrida combina nube privada y nube pública. Algunas cargas se quedan en la nube privada, como por ejemplo datos sensibles, y otras se mueven a la nube pública para escalar o ahorrar costos. Es un modelo muy común porque permite lo mejor de ambos mundos, aunque requiere buena integración y también gobierno para que todo funcione de manera correcta. En multicloud, la organización usa más de un proveedor de nube pública, ¿no? Al mismo tiempo. Por ejemplo, AWS y Azure en este ejemplo. Esto permite aprovechar diferencias de precio, servicios o evitar dependencia de un solo proveedor. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que hay más complejidad, más configuraciones, más seguridad y más esfuerzo operativo que administrar. Uno de los conceptos clave para entender la nube pública es multitenancy, como ya lo había mencionado. ¿Y esto qué significa? Que muchos clientes comparten los mismos recursos físicos. El servidor donde corre tu aplicación podría ser el mismo donde corre la de otra empresa. Y eso está bien, siempre que haya aislamiento. Idealmente, digamos, tu única preocupación debería ser que solamente tu data esté aislada, ¿no? Del lado del proveedor de cloud. No deberías notar que alguien más está ahí, ¿no? No deberías ver datos de otros clientes ni sentir que tu rendimiento baja porque otro esté usando más recursos. Mantener ese aislamiento y ese rendimiento es una de las tareas de seguridad más críticas del proveedor cloud. El multitenancy funciona gracias al pooling de recursos y a la sobresuscripción. No usamos CPUs o memorias al mismo tiempo al 100%, ¿no? El proveedor encaja las cargas para optimizar esa capacidad. Si todos piden mucho a la vez, puede haber lentitud y evitar eso es parte del trabajo diario del proveedor de nube. Cuando hablamos de sobresuscripción en la nube, pensemos en un gimnasio. El gimnasio vende más membresías de las personas que realmente caben dentro de ese lugar, porque sabe que no todos van a ir al mismo tiempo. En la nube pasa lo mismo, el proveedor vende más capacidad de CPU o memoria de la que existe físicamente porque los clientes no la usan toda al mismo tiempo. Esto funciona gracias a estadísticas o monitoreo constante de parte del proveedor de cloud. ¿Cuál es el reto aquí? Que no todos pidan todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso es parte de la responsabilidad del proveedor de cloud. Roles y responsabilidades. Entender los roles es clave para el CCSP. Primero tenemos al proveedor de cloud, como son AWS, Azure, Google Cloud, etcétera, etcétera. Ellos construyen y mantienen la infraestructura. Ojo con esto, porque el proveedor no siempre es dueño de todo. Los datos, por ejemplo, le pertenecen al cliente. Por otro lado, está el cliente, que somos nosotros o la empresa. Usamos la nube para correr aplicaciones, plataformas o infraestructura. Y aquí hay un concepto también que es importante. Usar la nube no significa delegar toda la seguridad. También existen los partners, empresas que ayudan a implementar, migrar o monitorear servicios cloud. No son el proveedor principal, pero trabajan con él. También están los reguladores. Dependiendo del país y la industria, hay normas que igual se deben cumplir, incluso estando en la nube. Y finalmente, los CASB, que actúan como intermediarios de seguridad entre el cliente y la nube, sobre todo en identidad y acceso. Todo esto se resume en conceptos clave para el CCCP. El Shared Responsibility Model. El proveedor protege la nube y el cliente protege lo que pone en la nube. Recuerden este tema, por favor, porque también lo vimos, de hecho, en el curso del CSP, y es bastante importante de cara al examen.
Respecto a la arquitectura de referencia, la ISO publicó una arquitectura de referencia que está, como les comento, en la ISO 17789. Este documento menciona una terminología común entre los diversos actores en cloud, es decir, proveedor, cliente, soportes externos, etcétera. ¿Y esto de qué te sirve de cara al examen? Te sirve para ubicar responsabilidades, capas y actores de la nube. También te sirve para entender modelos de servicio, modelos de despliegue y responder preguntas situacionales del CSSP sin memorizar específicamente la tecnología, ¿no? de un proveedor. En ese sentido también la arquitectura de referencia define diferentes actividades que son responsabilidad de diversos actores dentro del sistema cloud. Les dejo aquí un cuadro con las responsabilidades a alto nivel del lado del cliente, del lado del proveedor de cloud y los partners para que se diviertan un rato. La virtualización nace a partir de ver que los recursos de los equipos dedicados se desperdiciaban al estar siempre en estado habilitado o idle para, digamos, atender comunicaciones, pero no siempre eran requeridos, ¿no? En ese sentido, la virtualización permite el uso de recursos de diferentes servers virtuales sobre el mismo hardware, utilizando así pues la mayor capacidad. Un ejemplo de eso son las máquinas virtuales que levantamos en un VMware, VirtualBox, Hyper-V de Microsoft, etcétera, etcétera. Y bueno, y en ese sentido vamos a hablar de lo que se menciona en la guía, que son los hipervisores, que también lo vimos en el curso 6SP, para ser más específico en el capítulo 9. Como saben, hay dos tipos de hipervisores, los del tipo 1 y los del tipo 2. En el tipo 1 se instala directamente el hipervisor y sobre dicho software los demás paquetes para virtualizar. Y luego está el tipo 2, donde se instala primero el sistema operativo y luego el hipervisor y finalmente los demás paquetes. Como ejemplo del tipo 2 sería tu desktop o tu laptop, donde instalas tu sistema operativo y luego instalas tu VMware Workstation, por ejemplo, el cual sería el tipo 2, ¿no? Y dentro de ese VMware instalas todos los sistemas operativos que aguante tu hardware. Ahora, cuando hablamos de seguridad en virtualización, el punto clave es el aislamiento entre máquinas virtuales. En servidores físicos es simple, ¿no? Cada equipo usa su propio hardware. Pero en virtualización, si un atacante logra escapar o entrar a una máquina virtual, podría llegar hasta el host. A eso se le llama Virtual Machine Escape y es un concepto importante para el examen. Por eso, también hay que considerar los parches del hipervisor porque es crítico tenerlos actualizados. Otro riesgo es el VM o Virtual Machine Sprawl. ¿Por qué? Porque se crean servidores que al final se terminan olvidando, ¿no? O sea, se quedan ahí en el aire, tal vez prendidos, pero no tienen parches y probablemente también se quedan con vulnerabilidades que son sencillas de mitigar, pero como no se les da mantenimiento, pues simplemente se quedan sin atender. Para esto se tiene también el concepto de ephemeral computing, que es crear recursos solo cuando los necesitas y destruirlos después. Más orden, menos riesgo y mejor seguridad. Cuando se toma la decisión de ir al nube, hay consideraciones básicas que se deben tener en cuenta, ¿no? Que van más allá de si se está en nube o no, ya que este tipo de consideraciones son transversales a la tecnología. Las consideraciones parten de proteger la triada de la seguridad, que de hecho ahora ya incluyen dos más, ¿no? Como la autenticidad y el no repudio, pero nos vamos a guiar de lo que dice la guía y vamos a considerar solo a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Aquí voy a tomar la imagen que utilicé en el capítulo 1 del curso 6SP. Como saben, la confidencialidad evita la divulgación de los datos y el acceso no autorizado. La integridad evita que los datos sean cambiados desde el origen hasta el final y que no hayan cambios no autorizados. Y la disponibilidad busca mantener a los sistemas siempre en servicio. En la nube, la privacidad se vuelve aún más importante porque ya no protegemos solo los datos de la empresa, sino también la información personal de los usuarios. En el fondo, seguimos cuidando lo mismo de siempre, ¿no? La confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad. Lo que cambia es que ahora hay más actores involucrados y eso trae tres conceptos también importantes como la gobernanza, la auditabilidad y la regulación. La gobernanza cloud sirve para controlar proveedores y relaciones. La auditabilidad asegura que podamos auditar al proveedor y la regulación nos obliga a cumplir normas como HIPAA o PCI, incluso en la nube. De cara al examen, usar cloud no elimina responsabilidades, solo las comparte.
Así como la nube trae retos de seguridad, también trae retos operativos. En esencia, son similares al entorno on-premise, pero ahora dependen mucho más del proveedor y de cómo se gestiona el servicio. Dentro de estas consideraciones debemos pensar en la disponibilidad, el performance, el mantenimiento y el control de versiones y los posibles problemas de subcontratación. Respecto a la disponibilidad y el performance, la disponibilidad pues mide cuánto tiempo el servicio está funcionando. Se mejora con resiliencia, usando redundancia y múltiples data centers, ¿no? El rendimiento evalúa si el sistema responde bien incluso en picos altos de demanda. Los SLAs, relacionados al performance, definen niveles mínimos de disponibilidad y rendimiento. Se negocian con el proveedor y pueden incluir penalidades económicas si no se cumplen los compromisos operativos acordados. Respecto al mantenimiento, en la nube el mantenimiento sigue siendo crítico. Hay que coordinar cambios propios con los del proveedor. El control de versiones también permite gestionar software y configuraciones sin perder estabilidad ni trazabilidad. Y finalmente, el outsourcing, pues cuando te vas a la nube, básicamente estás delegando parte de tu IT a un tercero. Por eso hay que hacer algunas preguntas importantes, ¿no? Y si mañana quiero volver atrás, ¿puedo cambiar de proveedor sin tener mayores problemas? ¿Me puedo llevar mis datos fácilmente? ¿Este servicio se integra bien con los otros sistemas que ya uso? Todo eso es clave para no quedar amarrado a un proveedor y mantener el control del negocio. Bien, hemos llegado al último tema de este capítulo. Aquí se hablan de varios puntos importantes que de hecho también los hemos visto en el curso 6SP, pero vamos a conversar de ellos para detallarlos según lo que se menciona en la guía. Entonces, en ese sentido, el primero de ellos trata de Machine Learning e inteligencia artificial. Cuando hablamos de Machine Learning, básicamente hablamos de usar datos para encontrar patrones y tomar mejores decisiones. Es una disciplina que combina estadística y datos para entender qué está pasando en el negocio. El Machine Learning es parte de algo más grande llamado inteligencia artificial que busca imitar hasta cierto punto cómo pensamos los humanos, ¿no? Como probablemente ustedes bien saben. Hay tres enfoques importantes aquí. Un enfoque es el descriptivo para entender qué pasó. Otro enfoque es el enfoque predictivo para anticipar qué puede pasar. Y otro es el prescriptivo para decidir qué conviene hacer. Todo esto despega gracias a la nube que nos da cómputo bajo demanda y servicios listos para entrenar modelos sin infraestructura propia. Blockchain es otra tecnología clave que aparece en el CCSP. En simple, es un libro contable distribuido e inmutable. Los registros no están en un solo lugar, están repartidos por muchos sistemas y no se pueden alterar. Nació con Bitcoin para registrar transacciones sin una autoridad central, pero no se queda ahí, también sirve para registros de propiedad, cadenas de suministro o documentos oficiales. En ese sentido, la nube hace posible el blockchain gracias a su capacidad de cómputo escalable, distribuida y de bajo costo. En examen podría venir una pregunta de blockchain, pero bueno, podría, no, creería que no. Eh, el IoT o Internet de las Cosas se refiere a conectar dispositivos comunes a Internet para recopilar datos y controlarlos. Por eso hoy hablamos de cosas como cosas smart, ¿no? De TVs, autos, puertas o sensores, ¿no? El problema es la seguridad. Muchos de ellos no se actualizan, usan redes internas y dependen de servicios en la nube. Sin un dispositivo IoT, si es que un dispositivo IoT es comprometido, podría convertirse en la puerta de entrada para atacar toda la red. Edge y Fog Computing aparecen porque con IoT no siempre tiene sentido enviar todos los datos a la nube. A veces los sensores están lejos, con poca conexión o necesitan respuestas inmediatas. Edge Computing procesa los datos directamente en el dispositivo o el sensor. Fog Computing usa equipos intermedios como gateways para procesar varios sensores cerca del origen. La idea es procesar primero cerca y enviar a la nube solo lo necesario. Esto hace IoT más rápido, eficiente y escalable. Confidential Computing busca proteger los datos en todo su ciclo de vida. Normalmente cuidamos los datos en reposo y en tránsito, pero no cuando están siendo usados en memoria. Esta tecnología agrega seguridad a la data en uso usando entornos de ejecución confiables. Así, ni el sistema operativo ni otros procesos pueden ver o alterar esos datos mientras se procesa. Es utilizado en entornos muy sensibles como defensa o sectores militares y cada vez es más relevante en la nube. Cuando hablamos de DevOps, estamos hablando de un cambio de mentalidad en la forma en la que las empresas desarrollan y operan tecnología. Tradicionalmente los desarrolladores y el equipo de operaciones han trabajado casi como mundos separados, ¿no? Los desarrolladores quieren lanzar funcionalidades rápido porque el negocio lo pide,
Y operaciones, en cambio, quiere estabilidad, porque cualquier cambio puede romper el sistema y ahí nace pues el conflicto. DevOps busca unir esos dos mundos, ¿no? La idea es que desarrollo y operaciones trabajen juntos desde el inicio con el mismo objetivo, no entregar software rápido, pero de forma estable. Para lograrlo, DevOps se apoya fuertemente en la automatización. También se apoya en la comunicación constante y en procesos claros. Esto permite que se puedan hacer múltiples despliegues al día sin que el sistema se vuelva inestable. Aquí es donde juega un papel importante la nube, ¿no? En entornos DevOps aparece el concepto de infraestructura como código o IAC. En lugar de que un administrador configure servidores a mano, todo se define mediante código. Si necesitas un servidor, no lo configuras manualmente, ejecutas un script que lo crea exactamente igual cada vez. Esto trae beneficios importantes porque escalas rápido, reduces errores humanos y puedes recrear entornos completos en minutos. Otro concepto importante es servidores inmutables. En DevOps no se arreglan servidores en producción. Si algo debe cambiar, se modifica el código y se crea un nuevo servidor. El anterior pues simplemente se elimina. Esto hace que los entornos sean más predecibles y seguros. Bien, aquí cerramos el capítulo 1. Este capítulo sirve como punto de partida del curso y establece un contexto necesario para todo lo que viene después. En el capítulo 2 vamos a ver Data Classification, así que mi recomendación es que no solo veas el contenido, sino que lo relaciones con la realidad que tienes en tu trabajo o con los proyectos que estás realizando, ¿no? Si este contenido te está ayudando, dale like, suscríbete y comparte. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo.